Rafael Santos, director general del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional Infotec. Buenas tardes, distinguido amigo. Don Giorgi, muchas gracias y también a Rudy y a Juan TH, donde quiera que esté. Juan TH está en estos momentos camino al Palacio Nacional para participar en el encuentro con la prensa, sí, que realiza el ciudadano presidente los lunes. Así que por eso no está aquí. Pero usted sabe que es su amigo y su hermano. Pero están aquí mis grandes amigos. Así es. Sí. Bueno, el aporte que está haciendo Infotep bajo tu dirección y naturalmente inspirado en la política del presidente Luis Abinader de tratar de formar al dominicano y a la dominicana para que tenga las herramientas necesarias con qué enfrentar la vida y con qué poder lograr empleos dignos. Ese trabajo que se está haciendo desde ahí, a mí me gustaría que los oyentes conozcan de ti, que eres el director general, los alcances que ha tenido esta expansión de Infotep. Muchas gracias. Buenas tardes también Rudy González, Olga Almanzar y a todo el elenco de este importante programa. Fíjate, yo pienso que lo que pasa con Infotep es el fortalecimiento de un sistema de formación profesional que tiene una manera de gobernanza muy diferente a los demás ministerios y autoridades, incluso los demás subsistemas de educación, porque en el Infotep impera el tripartismo. Es decir, es un gobierno compartido entre los empresarios, los sindicatos y el propio gobierno. Y hay un derecho de veto de cada uno de esos sectores. Quiere decir que en la Junta de Directores de Infotep, integrada por 9 titulares y 9 suplentes, no es suficiente que una posición tenga mayoría de votos si no tiene contenido en ella los votos de los 3 sectores. Es decir, tú puedes tener 5-4, pero si en esos 5 no hay por lo menos un empresario, un sindicalista y el gobierno, esa no es una mayoría. O sea, no se pueden unir 2 contra 1 no se puede, radicalmente. No se puede. Entonces, ¿qué obliga a eso? A que quien dirige la institución en la administración, que es mi caso, tenga que someterse a un cogobierno, que es lo que significa el tripartismo. Y además, en el caso mío particular, yo fui de la primera junta de directores de Infotep. Eso sucedió en 1980. La primera junta de directores de Infotep se juramentó en octubre del 80. ¿Tú estabas en la ADP en esa época? Yo era de la ADP y fui suplente de Julio de Peña Valdés. Okay. Aquel sindicalista. Claro. Y entonces, yo recuerdo que la primera reunión que llegué, acababa de pasar aquella gran lucha que yo libré contra Porrero Reynoso. ¿Ustedes recuerdan? Claro. Hoy Porrero Reynoso era miembro de esa junta de directores, como lo es el ministro de Educación. Entonces el presidente de la junta era César Estrella Salará, ministro de Trabajo, secretario de Trabajo, en ese tiempo eran secretarios. Y Porrero quería que me sacaran de la reunión, porque no podía estar ahí conspiradores y muchísimas cosas que se inventó, porque él no entendía ni qué era el tripartismo, ni nada. Entonces fue una reunión de muchos incidentes y yo casi no volví a las reuniones, porque en definitiva yo no quería que se incidentara una institución tan importante por una actuación tan inmadura, pero por él lo quitaron unos meses después. Sí, no, y entonces, pues, la situación se normalizó. Hoy me encontré el otro día con Porrero y fue un encuentro tan cálido. O sea, el tiempo es como la lengua de sopo.
lo mejor y lo peor de la vida. Porque fíjate tú, aquella confrontación fue una cosa épica, fue algo ácido. Estaba el relacionador público de educación, era Pedro Ventura. Pedro Ventura Santana. Sí, Pedro Ventura Santana. Sí. Que fue relacionado público, por decir así, casi toda la vida, Sí. muchos años. Y entonces, él pues era un hombre muy afable, Sí. esa es la verdad. Y hacía un esfuerzo y nos buscaba, pero qué va. La lucha fue a muerte. Entonces, ya el tiempo lo curó eso y la esposa de Porrero es de los Lobatón, Catalina, que creo que no, Colombina Lobatón. Sí. Y un día nos encontramos y ella me dijo, mira tu amigo Porrero ahí. Digo, claro, mi amigo, y le dio un abrazo. Pero en aquella ocasión, esa fue una parte de la historia de Infotep. Hoy el Infotep ya está validado en la sociedad dominicana. Y como tú bien dices, Georgie, muchos muchachos que han abandonado por Y razón la universidad, van al Infotep y consiguen una habilitación técnica y un buen empleo. De manera que nosotros tenemos conciencia, el presidente tiene conciencia de la importancia de esta institución. ¿Cuántos hombres y mujeres jóvenes están en las aulas de Infotep? En este momento tenemos alrededor de 20,000 técnicos de salida plena, que son aquellos que hacen una carrera de más de un año, enfermeras, farmacéuticos, agentes vendedores, emprendedores, diseñadores de software, etcétera. Tenemos alrededor 400,000 que hacen habilitaciones de técnicos auxiliares. Pueden ser carreras que van de 3 meses a 7 meses. Y tenemos también los programas en empresas, que son programas de reforzamiento, de conocer una maquinaria nueva. En cada parque de zona franca hay un local de Infotep. De especializaciones. Y tenemos también la validación de competencias, el reconocimiento de un oficio que alguien ha hecho siempre, como un músico de oído, que lo sabe hacer, pero no tiene un título que lo avale. Entonces, esto es muy importante, sobre todo en la comunidad de dominicanos en el exterior, porque se miraron, muchas son de los salones de belleza, otros son mecánicos, albañiles, ebanistas, chef, pero ellos no tienen un título. Entonces el Infotep le hace una evaluación, no, técnicos, personas expertos de cada área, y le damos su certificación o le llevamos al nivel que requieren y luego le damos un examen y le damos la certificación sin tener que hacer la carrera completa. Un ejemplo de eso es el caso de 56 técnicos de periodismo gráfico, camarógrafos, fotógrafos, que en los Estados Unidos han triunfado. Incluso algunos trabajan en programas tan importantes como el de la doctora Polo, que hace un programa cerrado, especial, un show, pero que tiene muchos seguidores. Y esos periodistas gráficos, pues, se sometieron a un proceso de evaluación y el año pasado celebramos una graduación de 56 de ellos en Nueva York. Ahí está Claudio, no recuerdo el apellido, que es un camarógrafo muy veterano. Pero vamos a tener una ahora en septiembre, ahora en este mes, otra graduación. Y ahí vienen periodistas gráficos que vienen de distintas partes de los Estados Unidos. Ahora nosotros estamos preparando un curso de periodismo digital para esta nueva forma del ejercicio de esta noble profesión y que
le estamos enseñando redacción, le estamos enseñando uso de las redes. Bueno, eso no, porque eso ellos lo saben, pero dándole algunas pautas éticas de cómo usarla, sobre todo en este tiempo de la posverdad, porque el periodista de antes difícilmente escribía una noticia si por lo menos no confirmaba, sí, aunque no revelara la fuente. Claro. Pero siempre buscaba la confirmación. Ahora no, ahora se publica algo y si usted... Y después se investiga. Y después se investiga. Profesor, una pregunta. Sí. Cuando el Infotep se concibió, inicialmente los cursos que se impartían eran cursos básicos como repostería, mecánica, cosas un poquito de cierta simpleza, que le permitía a la gente que los cursaba pues tener de qué vivir, de qué ganarse un peso extra. Sin embargo, he visto que en los últimos años los cursos, la oferta académica se ha diversificado muchísimo. Y incluso vi un acuerdo que firmaron con Huawei en donde se iba a hacer capacitación sobre TICs, que es tecnología de la comunicación. ¿Qué tanto se ha diversificado la propuesta académica del Infotep? Bueno, en el tiempo que nació el Infotep, estábamos en la segunda revolución industrial, que era una revolución basada en conocimientos análogos, básicamente la máquina. Todavía existía un aparato de impresión que se llamaba mimeógrafo. Yo hoy no se me ocurriría preguntarle a un joven, a usted por ejemplo, que si usted sabe lo que es un mimeógrafo. Probablemente alguien le diga que imprimía mimes, pero... No, porque... Tantos panfletos que se hicieron Sí, esos mimeógrafos. Claro. Sí. Yo, Pícame ese mimeógrafo. Sí, Pícame ese el mimeógrafo. stencil, pícame el stencil. Sí. Se picaba o se tipeaba en una máquina que no tuviera cinta. Que sí. Y entonces, eso fue antes de Gutenberg, profesor. Bueno, después de... Sí. Yo no sé, perdónenme, voy a hacer un paréntesis. No sé si recuerdan que en la calle Mercedes, donde están los escalones, casi esquina San Tomé, estaba el señor Cabral. Sí, ahí habían unas... Que tenía un mimeógrafo. Tenía un mimeógrafo y ahí uno iba e imprimía cosas. Bueno, pero esa economía industrial de segunda generación hoy ha sido sustituida. Primero por la revolución de los años 80, la revolución de la TIC, que nuestro país no aprovechó. Hay que reconocer eso, que los asiáticos aprovecharon esa revolución de la tecnología de la información y la computadora. Y hoy son vanguardia, porque tú dices, bueno, China se explica que haya logrado ese desarrollo. Corea y Japón recibieron mucho apoyo de inversión extranjera, fruto de la Guerra Fría. Oye, pero que Vietnam, que vivió 2 guerras con potencias como Francia y Estados Unidos, y hoy Vietnam es un país vanguardia de la tecnología de la cuarta revolución industrial. Entonces, República Dominicana, en cambio, estaba en un tipo de debate bastante fuera de época. Juan Bosch dijo en uno de sus famosos libros, La composición social dominicana, que el capitalismo dominicano padecía todos los defectos del capitalismo sin poseer ninguna de sus virtudes. Y se refería a un capitalismo tardío. Pero también el feudalismo fue tardío. Y aquí también fue tardía la tercera revolución. Yo he emprendido una campaña sobre la cuarta revolución industrial para que nadie se quede sin saber que habrá cambios importantes en la forma de producir. Y esos cambios implican que muchos trabajos van a ser desplazados. Como la inteligencia artificial que ha venido precisamente a establecer ese debate. Por ejemplo, la inteligencia artificial, la presencia de un humanoide, que es el robot, desplazando mano de obra. Es difícil ver que se vea dentro de 10 años a un humano en las profundidades de la tierra haciendo labor de minas, cuando eso lo va a poder hacer un robot. Muchas de las labores manuales, repetitivas, rutinarias, la va a hacer un robot, pero hay gente que vive de eso. Entonces, reentrenar la mano de obra
es uno de los servicios que brinda Infotep. Pero también está el que usted me pregunta, formar técnicos para la cuarta revolución industrial, porque en las zonas francas de República Dominicana, sobre todo en la provincia de San Cristóbal, en Jaina, específicamente en San Pedro de Macorís, ya lo principal no es la actividad textil de las maquilas, lo que hay ahí es biomédica, fabricación de instrumentos médicos de alta precisión. Lo que se fabrica ahí son cables eléctricos para conductores. Y todo eso pasa en este país donde también tú tienes una economía retardada que se da debajo, soterrada. Pero, por tanto, hay que preparar gente para el oficio y gente para la ciencia. Y hay muchos de esos empleos que no requieren que tú te pases 4 años para hacer una licenciatura, sino que tú puedes conseguir, por ejemplo, para la computación en nube, en 4 o 5 meses. Nosotros formamos un muchacho experto en computar en las cloud, en las nubes, o la ciberseguridad. Ya difícilmente. Una carrera del momento. Una carrera del momento. En los bancos ya el delito no va a ser de un tipo que vaya a atracar el banco con una pistola como en el viejo oeste. El delito es tecnológico. Claro. La capacidad que tiene un hacker de penetrar una cuenta y trasladar los recursos a otra. Y de robar información. Entonces, ese tema va a requerir y ya requiere de muchos muchachos preparados en ciberseguridad. O sea que, en definitiva, la formación de técnico 4.0 y la formación también de albañiles, electricistas, plomeros, que se requieren en los barrios, sastres, etcétera, es parte de esa responsabilidad de Infotep. En síntesis, nosotros ofrecemos grandes servicios de formación. Está el servicio de la formación para la cuarta revolución industrial. Está el servicio de reentrenar a las personas que van a quedar sin empleo y que tienen que aprender otro oficio. Está el servicio de la industria tradicional, que requiere un tipo de técnico que tiene que tener conocimientos rudimentarios mínimos, pero si va con una habilitación de un técnico de un nivel de ciencia, no va a conseguir empleo, porque eso no es lo que quiere esa empresa tradicional. Está la preparación de la persona en estados de vulnerabilidad, que son aquellos que tienen algún momento difícil y que requieren acompañamiento. Y está el tema de una comunidad de más de 2.500.000 dominicanos que viven fuera del país y que mantienen un vínculo económico con su patria a través de las remesas. Pero el Infotep está capacitando también en 42 ciudades del mundo a dominicanos que, sea por barreras idiomáticas o sea por el gueto, por vincularse en un equipo, en un barrio, en una comunidad cerrada que no le permite vincularse con los elementos de rudimentos culturales de ese país donde viven, el Infotep está dando formación para que mejoren su empleo, mejoren su vida y de paso también mejoran sus remesas. O sea que, ¿cuáles son los oficios o las profesiones medias técnicas que más son más apetecibles en el Indotec? ¿Cuáles son las que en Infotec? ¿Cuáles son las que más la gente busca, los muchachos jóvenes buscan? Mira, te voy a decir que nosotros tenemos lo que pueden llamarse las familias profesionales, que la estamos reagrupando en 22. Ahora, de una familia ocupacional se desprenden muchas especialidades. Por ejemplo, de la familia de salud, tú vas a tener debajo de eso lo que arreglan sonógrafos, que hay muchísimos que están dañados ahí por un tornillo. Los que tienen
los que son enfermeras, los que trabajan como bioanalistas, los que son farmacéuticos, etcétera. Entonces, cada familia tiene distintas ocupaciones. En el caso nuestro, quienes más demandan, por ejemplo, en la industria turística, en el diseño gráfico, diseño de página web, community manager. Estoy hablando ya de carreras Tecnología. domingueras. Sí. Domingueras, pero también están los operarios, están los electricistas de casa, o sea, familiares e industriales. Están ahora los mecatrones, que son los que van a reparar los vehículos eléctricos y todo lo que es eléctrico, incluyendo lo que son electrónicos, como son estos, los celulares inteligentes, las tablets, en fin, este es otro tipo de técnico. Pero está también mucha demanda de lo que es la industria de la belleza. Mujeres que quieren aprender ese oficio con propósito a veces de poner su propio negocio. No le llamemos su propio salón, pongamos su negocio, porque en la vida económica es tan importante un gran empresario como un microempresario. Claro. Imagínate tú que una persona con un micronegocio genera 2 empleos. Multiplica eso por 100,000 micronegocios. Y más Entonces, en un país como el nuestro, donde las pymes representan básicamente casi la totalidad del mercado laboral. sí, mucho más del 80%. Estamos Los ya en el empleos se generan 92. ahí. Sí. Por ejemplo, el jueves pasado, nosotros iniciamos un programa en Santiago con la vicepresidenta de la República para formar 400 emprendedores. Esos 400 jóvenes que van a hacer sus propios negocios, se les va a dotar de un capital semilla, no reembolsable, para que triunfen o fracasen, pero que no sea por la falta del recurso o por la falta de la formación. Y además el fracaso en una operación no es sinónimo de nada. Claro, porque el usted conocimiento puede, queda. Exacto, Claro. usted de Si cada tú fracaso, reemprende cada fracaso tiene una gran Claro, experiencia. claro, Por tanto, se puede fracasar. Lo que no se puede es uno entregarse. Pero si esos muchachos hoy se les da una oportunidad, yo no tengo duda, incluso hay ahí, dentro de ese grupo de 400, unos 18 no videntes que se van a preparar en masaje corporal. incorporarlo Y van a vivir de su profesión. laboral. Claro. Van a mantener su familia. Y eso además le llena de orgullo. En fin, por ejemplo, una polémica en los años de Romero Barceló, Carlos Romero Barceló, Puerto Rico. Puerto le Rico. ganó una batalla al gobierno norteamericano, al gobierno federal, sobre el welfare, porque él decía que no debía dársele un cupón para comprar como si fuera un subsidiado, sino que los cupones tenían que ser iguales para todo el mundo. Y Carlos Romero ganó esa batalla, porque la pobreza tú no se la puedes estrujar a la gente como una tara. Sí, por eso yo, por lo menos en el tiempo que yo hacía política electoralista, que aspiraba a algo y que aspiré y fui diputado 2 periodos, 8 años, yo nunca me dediqué a dar cosas materiales como cambio de voto, porque eso humilla a la gente. Ahora, una cosa es, hay que dar funda, claro, hay que dar comida, pero qué bueno, hay que dar ayuda cuando hay damnificado, mejor todavía, pero no a cambio de, sino porque la gente lo necesita. Pero tiene que ser un programa con propósito de sacar a la gente de la pobreza. Entonces esos 400 muchachos son de los barrios más pobres de Santiago. No es la élite, porque la élite lo enseñan los papás a ser empresarios. Se lo llevan chiquitos, desde que salen de la escuela van al negocio y ahí aprenden. Por lo menos yo he escuchado a Pepe Corripio decir que él comenzó barriendo el almacén de su papá. Sí. Y mira quién es Pepín hoy. De manera que nosotros no tenemos que enseñar a los ricos a ser empresarios. Nosotros podemos darle habilitaciones. Por ejemplo, ¿qué le damos? Cursos de liderazgo transformador, cursos que le ayuden. Pero en el fondo
son esos muchachos de esos barrios pobres que uno puede ayudar. Yo quiero Sí. hacerte una pregunta de corte político. ¿Cómo se explica que después de escuchar este recuento que has hecho de manera brillante sobre lo que aporta el Infotet y principalmente lo que está aportando de 3 años hacia acá, cómo es posible que la oposición política se atreva a decir que este gobierno no ha hecho nada por el pueblo dominicano? No, eso es lo que confirma que vivimos en una democracia. ¿Y qué pasaría si en el país no hubiera oposición? Imagínate tú los funcionarios descuidados que no tuvieran en cuenta lo que es su papel y estuviéramos por ahí en francachela porque nadie nos ataca. Yo felicito a la oposición porque está viendo lo que el pueblo no ve. O sea, ellos están viendo que la cosa está mal y la gente está viendo que este es un gobierno que ha sabido manejar la crisis. Estamos mirando ambos una realidad, pero la interpretamos de manera distinta. Ahora, eso sirve cuando estos opositores se unen para uno poder distinguir cuántos años estuvieron en el poder. Y entonces esta fábrica de pobres, de ninis, de muchachos sin esperanza, por supuesto que son responsabilidad de esos opositores, porque ellos tuvieron la responsabilidad de gobernar. ¿Qué distinto podría ser, por ejemplo, alguien que gobernó 12 años? ¿Qué le puede ofrecer al país? Bueno, una autocrítica, reconocer que se equivocó. Para eso no hay que volver a ser presidente. Ofrecerle lo mismo y después, entonces, cuando llega a volver a la misma práctica excluyente, a la misma práctica impiadosa, insolidaria, de manera que yo digo que este país, qué suerte que somos dominicanos, porque aquí nosotros tenemos gente que tú lo ves que parece que se va a morir de hambre. Uno haría una colecta para ayudarle a pagar la luz, pero si tú no te desesperas y esperas la 1 del día, los encuentras en el mejor restaurante con un buen trago de vino. Entonces ahí uno dice, qué bueno me siento yo, qué bien de ver lo felices que están mis opositores. Rafael, mirando ya en el campo político, porque tú eres político, ¿no? ¿Qué tú prevés para este periodo preelectoral y la conclusión a que llegaremos en las elecciones del 2024? Mira, en primer lugar, la gente no es tonta. Solo aquel que lo supone despierta con esas derrotas. La reelección es una visión de autoprotección de la gente. Eso lo sabía el presidente Balaguer. El sistema tiene un mecanismo donde hay una franja amplia de ciudadanos que solo quiere que lo gobiernen bien. Entonces, cuando tú ves lo que ha tenido que enfrentar el gobierno de Luis Abinader, una pandemia, los efectos de una guerra mundial, porque esta es una guerra mundial, aunque uno esté cherchando y está hablando como no es verdad, pero es una guerra mundial, hermano. ¿O tú crees que es Rusia y Ucrania que están enfrentados ahí? No, Ucrania es víctima de una decisión geopolítica, de un proceso que ellos no generaron, pero que lo están pagando. Sin embargo, tú dices, pero eso está en Ucrania, en Europa, sí, pero las consecuencias las estamos pagando nosotros. Y a eso tú le agregas, primero un huracán, después una sequía, después una aguada. Todo eso son problemas que tú podrías... El presidente no ha podido hacer una reforma fiscal, porque en la forma que entró al gobierno en medio de una pandemia y luego la cercanía de unas elecciones, tú no vas a conseguir comprensión política para poder conseguir una reforma. Y aún así, están haciéndose más obras, se están haciendo a precios más baratos y estamos teniendo lo que puede decirse un presidente que sanciona a sus propios compañeros cuando cometen errores o cuando parece que lo cometieron,
aunque no se lo hayan probado en un tribunal. Pero le importa la opinión pública, al presidente le importa. Por eso yo creo que tenemos la oposición que realmente puede existir en el país y tenemos el gobierno que tiene la responsabilidad. El presidente no quería ir a la reelección. Él prefería que hubiera un periodo alterno, porque este sistema también lo deja fuera para siempre. Yo estoy seguro que el presidente Medina confió en que iba a conseguir una coyuntura para quitar el nunca jamás. Pero esa coyuntura ya es muy difícil que se presente. El presidente Luis Abinader terminará joven en el 2028. Y sin embargo, es posible que con el otro sistema de reelección alterna, él pudo haber aspirado más de un periodo. Por tanto, él no prefería la reelección ahora. Pero hubiese sido un acto de irresponsabilidad si él se retiraba a su casa de una manera tranquila, en un momento donde se necesita conducir la nave. Ahora yo entiendo lo que decía Balaguer. No se debe cambiar de caballo cuando se está vadeando un río y los caballos no van solos, siempre llevan una montura. Entonces el jinete y el caballo son precisamente para esos tiempos difíciles. Y este es un momento difícil. Ya, cuando este tiempo pase, cuando realmente el presidente pueda tener por lo menos un tiempo mayor para seguir probando sus capacidades, entonces, como decía Mao Zedong, que se abran 100 flores y compitan 100 escuelas, todo el que quiera que aspire. Pero ahora yo estoy seguro que el presidente Abinader se va a reelegir con más votos que lo que tuvo en el 2020. La alianza que han hecho estos tres partidos de oposición pondrán en riesgo el éxito electoral del presidente y el PRM en cualquiera de los segmentos municipal, congresional y hasta presidencial. Yo, de todas formas, digo igual que el presidente, nosotros saludamos esa concertación, porque esa es la democracia. Ahora, si ustedes han visto, todavía nosotros no hemos anunciado nuestras alianzas, porque estamos todavía en un proceso de primarias. El día 1 de octubre, el único partido que va a primaria es el PRM. Y esa ocasión, cuando termine, que ya sea oficializado el candidato presidencial de la alianza oficialista, pues se requerirá otros impulsos. Y ese impulso que vendrá de una amplia alianza con muchas fuerzas políticas importantes, porque nosotros sí que creemos que hasta un voto que te aporte un amigo vale mucho. En ese momento, pues, hace falta entonces relanzar la campaña, ya hacia el proceso final. Por eso nosotros no estamos criticando, estamos saludando y estamos felicitando a esos partidos que se aliaron y a esos líderes. Ellos no quieren respetar la Junta, nosotros no vamos a ponernos a pelear con la Junta. Eso en el pasado no nos dejó buenas experiencias. La gente no cree cuando tú dices que me hicieron trampa. Bien, lo que van a mirar la gente, ¿usted ganó o perdió? Entonces, esta idea de no respetar los plazos, que ya el presidente Fernández hizo eso en el 2019. La ley de partidos políticos decía y dice que el que compite en un proceso no puede ser candidato por otro partido en el mismo proceso. Por tanto, independientemente de que él perdiera por una trampa o Gonzalo ganara por una mayoría, eso no era el tema. El tema es que ya cuando él perdió ahí, porque él se sometió al proceso, no podía ser candidato. Sin embargo, lo fue. Y en este caso, esa idea del transfugismo, pues debiera un día pararse, debieran respetarse las mayorías políticas, las minorías, pero hay una cosa que sí es cierta. El liderazgo municipal
se construye en una cercanía con el pueblo. Si nosotros en el 2020, sin ser gobierno, ganamos la mayoría de las alcaldías, ¿a quién con sentido lógico se le va a ocurrir que ahora vamos a tener menos alcaldes? Pero por favor, si nosotros no teníamos ni el auxilio de una carretilla de parte del oficialismo con el que peleamos en el 2020. Están llevando unos cuantos más. Y ahora vienen personas que tienen una decisión política y están, muchos de ellos incluso vienen manteniendo su candidatura. De manera que en febrero podría ser una pesadilla para aquellos que, aún teniendo una buena valoración electoral de un 20 es mucho en cualquiera de las elecciones, de intención de voto, pero cuando su resultado municipal sea muy pobre, le afectará el proyecto presidencial. Eso es elemental. Entonces, en ese sentido, febrero será un momento de una gran victoria municipal y las elecciones generales para presidente, vicepresidente o vicepresidenta, senadores y diputados será en mayo. Entonces, mira cómo te digo, le digo a ustedes, a Olga, Rudy, a ti, venimos primero de un tema de alianzas. Ya ese recurso fue agotado por la oposición. ¿Quién más podría sumarse con alguna, vamos a decir, con más de un 1%? ¿Quién más se podría sumar en esa alianza? Yo ahora, en este momento, no veo quién con esas posibilidades, que un 1% es mucho voto en un universo de más de 6 millones de votantes. 8. De 8.2. Sí, pero una tensión de un 29, 20, un 22, sí. 25, pon tú 6 millones. 6 millones. Con un 1% que ayuden a alguien, eso es mucho. Pero ¿quién podría? Ya todas las alianzas de ese sector están realizadas. Nosotros vamos a dar sorpresas en las alianzas. En segundo lugar, ¿quién hoy se atreve a decir que el PRM va a obtener menos alcaldes que lo que obtuvo en el 2020? ¿Quién? Ahora bien, yo voy a dar este dato. Sé que tal vez me pasé de tiempo, pero quiero significar esto. Las elecciones, así ha sido desde la apertura de la democracia en 1962, del 20 de diciembre del 62. Se deciden de cómo vaya Santiago, marcha el país. En el Cibao, oye, es mucho a poco. Y la provincia de Santo Domingo la hicimos nosotros en el 2002. La ley que creó 7 municipios, 8 distritos municipales y una provincia fue el PRD que la hizo cuando Hipólito era presidente. Por tanto, ustedes vieron cómo arrancó la campaña de Luis Abinader, que fue en la provincia de Santo Domingo, que arrancó con una fuerza, pero una fuerza telúrica. Entonces, nosotros vemos que efectivamente el presidente Luis Abinader va a tener una gran victoria, probablemente va a ser las votaciones récord en este país, el presidente que se reelija con una más alta votación, porque esos hechos, las alianzas, la comprensión de que el pueblo es ciudadano, el pueblo no es voto, el pueblo es ciudadano. A la gente quiere que lo traten como ciudadano. Y en ese sentido, el presidente Luis Abinader tiene claro que una cosa somos, lo que somos del PRM, que también somos ciudadanos, pero otra cosa son esos ciudadanos que están dispuestos a apoyarlo a él, pero no quieren ni van a decidir entrar al PRM. Entonces, esa es la fuerza silente de que hablaba tu líder. Y esa fuerza silente... Los gallos tapados. Los gallos tapados. Esa fuerza silente anda como por el 19,
que no dice, que no sabe por quién va a votar, o que dice que no sabe. Cuando ese voto se vuelva positivo, porque al final se vuelve positivo, porque la abstención no es esa fuerza silente. No. La abstención son otros. Cuando ese voto se vuelva positivo, ¿tú crees que la mayoría va a ir a la oposición o al continuismo? Pon tú que de manera proporcional se distribuya en la misma proporción que se están expresando las encuestas. Hoy no hay nadie en la oposición que diga que ellos ganan en primera vuelta. Por tanto, el único que tiene posibilidad de ganar en primera vuelta es Luis Abinader. Por tanto, los otros están buscando un instrumento que se llama zanco. Usted no lo conoce, Olga, pero Jordi y Rudy saben lo que es unos zancos. Entonces esta gente se ha buscado unos zancos a ver si se ven más grandes. Pero la verdad es que el chiquito que busca zanco necesita tener mucho equilibrio. Por eso nosotros vemos que cuando se realice el voto y ya el voto sea positivo, el presidente Luis Abinader sacará muchísimo más votos que en las elecciones del 2020. Bueno, excelente conversación, ¿no? Hablamos con el primer dirigente importante de la política oficialista que reconoce la realidad de la importancia y la trascendencia de los procesos de alianza. Sí, porque... Y no satanizar, al contrario, entendiendo que tú vas a tener que hacerlo. No, por una cosa elemental. Entonces Mira, nosotros hicimos un análisis de hace varios años. Yo soy el secretario de Educación y Doctrina del PRM. Hicimos un análisis de lo que se llama el nuevo fenómeno de la política. Es la abstención, que es el voto escaso, o la alianza, que es un voto que llega casi a un 10%, distribuido en varios partidos, es una razón para tú respetar a los aliados y verlo con el nivel. Entonces, lógicamente que tú no puedes satanizar una alianza que hagan tus opositores. Tú lo que tienes que hacer es una mejor oferta y una mejor alianza. Y vas a recurrir a lo mismo. Sí, y además, y yo quiero terminar con esto, yo siento muchísimo cariño por los compañeros de otro partido, porque yo no veo la política como una desgracia, como una fatalidad, como una tara o como una locura. Yo veo la política como una acción que bien encaminada puede ayudar a la vida de la gente. Bien. Rafael Santos, director general de Infotep y además de eso alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Habló y habló con fuerza. Gracias, Rafael. Muchas gracias y siempre a la disposición de ustedes. Gracias. Ya lo sabemos. Está bien. Vamos a la pausa, regresamos en breve en El Rumbo de la Tarde.